el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de IE Contigo? Les saluda con mucho gusto Ale Gutiérrez y les doy la bienvenida a este espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, invitándolos a seguirnos a lo largo de la siguiente media hora. Y es viernes, ¿cómo se le están pasando? Muchas gracias por sintonizarnos en su casa, en su auto o en el trabajo. Ya están abiertas las líneas telefónicas esperando sus llamadas o comentarios en materia político-electoral. Estamos para servirles y los teléfonos son el 71 10848, el 71 11059 y también la alada sin costo 01800 552 3333. También estamos en Facebook y en Twitter, donde nos puede encontrar como IEEH Contigo. Hoy tenemos el gusto de recibir en esta cabina a el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Él es el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien nos va a platicar sobre el Código Electoral del Estado de Hidalgo. Consejero, gracias por acompañarnos. Ale, muchísimas gracias de esta oportunidad de poder comunicarnos, ¿no?, a lo largo y ancho de todo el estado por esta red de radio en Hidalgo. Muchas gracias. Por cierto, aprovechamos para enviar un saludo muy afectuoso a todas aquellas emisoras y los municipios que forman parte de la red estatal de Hidalgo Radio. Comenzando con nuestro tema, consejero, a grandes rasgos, ¿cuál fue el origen o la génesis de contar con este nuevo código electoral? Bueno, Ale, esta es una pregunta muy interesante, que además no puede responderse simplemente con la promulgación de una nueva normatividad. Creo que tenemos que tener la oportunidad de conversar con nuestros amigos que nos escuchan y nos verán en su momento sobre las etapas por las que ha atravesado el derecho electoral. El derecho electoral ha atravesado por diversas etapas. Podríamos pensar, solamente para remontarnos a las más recientes, primero una etapa que tiene que ver con la representatividad de las fuerzas políticas en los congresos fundamentalmente y en todos los cargos de elección. Pensemos esto se da desde los años 60, cuando se crean los diputados de partido, en donde pues existía la hegemonía de un partido político, y entonces diversas fuerzas que competían podían llegar a tener cierta representación específicamente en la Cámara de Diputados, por lo que se refiere a un porcentaje de votación que obtuvieran. Y así fue, digamos, la génesis de lo que fue la representación proporcional, primero en inicios de los 70s, con 100 diputados de representación proporcional, posteriormente los 200 que se dan por este mismo principio, que son precisamente diputados que se eligen no necesariamente porque hayan ganado en sus distritos electorales, sino porque el número de votos que alcanzaron son suficientes para tener una representación en el Congreso. Creo que esa es una primera etapa muy importante. Esa etapa obviamente ya fue superada. Y viene una segunda etapa donde hay que consolidar a los órganos electorales. Estamos hablando precisamente de los 80s, finales de los 80s, se crea el Instituto Federal Electoral en su momento, lo que hoy es el INE, y donde se va precisamente buscando esa profesionalización de sus integrantes, buscando los temas que tenían que ver precisamente con quién presidía ese órgano. Originalmente lo hacía el secretario de Gobernación, y esto operaba bajo una lógica de que si se tenía una estructura de 3 poderes constituidos, no era una función propiamente legislativa, no era una función judicial o de administrar justicia, sino precisamente de aplicar las leyes. Finalmente llegamos a esa consolidación de los organismos electorales a través de órganos electorales autónomos, pasando por diversas etapas, digamos, de la representación de la ciudadanía, primero con consejeros magistrados, posteriormente consejeros ciudadanos, y así llegamos a los consejeros electorales. Digamos, hoy ya no es un cuestionamiento hablar de que los órganos electorales sean profesionales, que obedezcan a los principios rectores en la materia, sino hoy los temas son distintos. ¿Y cuáles son esos temas? Los temas tienen que ver con radio y televisión, ¿no?
el famoso Homo Videns de Satori, ¿no? En donde es muy importante precisamente el impacto que los medios de comunicación tienen sobre la política, y desde luego también el tema muy importante que son el financiamiento, los recursos que reciben los partidos y cómo los gastan. En este, digamos, brevísimo recorrido en el tema electoral en México, es como llegamos precisamente a una etapa en donde se tiene que modificar nuestra legislación electoral. Nosotros venimos de una legislación electoral en donde han existido acuerdos, consensos de las fuerzas políticas. Sin embargo, en esta ocasión se integraron mesas de análisis, de discusión, una mesa política, una mesa técnica, en donde absolutamente las fuerzas políticas estuvieron trabajando en estos temas de manera muy ardua. Estuvo participando el área de gobierno del Estado, y desde luego pues fue así como finalmente se logra consolidar un código electoral, que hay que decirlo también, teníamos un antecedente previo en razón de que había que modificar temas como los partidos políticos, en donde ya había existido una reforma constitucional y alguna modificación a la legislación electoral, que bueno, esos temas que ya se habían avanzado finalmente se incorporan hoy a un nuevo cuerpo normativo, que es lo que va a posibilitar llegar al año 2016, en donde en nuestro estado de Hidalgo habrán de renovarse pues no solamente el Ejecutivo del Estado, es decir, el gobernador del Estado, sino también todos los diputados y los 84 ayuntamientos del mismo. Va a ser una gran elección, una elección que no se ha dado, es la primera ocasión en que se empatarán todas las elecciones, y esto da precisamente la posibilidad que ante una nueva codificación pues se den también nuevos retos para la autoridad electoral y una nueva reestructuración respecto a los temas a los que veníamos desarrollando ya de manera cotidiana en otras legislaciones. Presidente, ¿podríamos decir que este Código Electoral del Estado es de cierta manera hijo de la reforma político-electoral de inicios del año pasado, y también qué legislaciones son, digamos, sus hermanas o con cuáles ha sido adecuado? Sí, este es un tema interesante y yo no diría nada más de la reforma de 2014. Tendríamos que remontarnos también a la reforma de 2012, en donde ya se empezaron a vislumbrar algunas figuras como las candidaturas independientes, que obviamente fueron mejor reguladas efectivamente en la reforma constitucional y posteriormente en las leyes generales respecto a este tema, en que hoy los ciudadanos pueden acudir a ser candidatos sin necesidad de pasar por los partidos políticos. Ese podría ser un tema. Desde luego la reforma de 2014, la reforma político-electoral, la anterior fue una reforma política, digamos, en términos generales, porque no reestructuró, digamos, la parte adjetiva, la parte de los procedimientos de las elecciones, para llamarlo de otra manera, nos dio esa posibilidad. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de la creación de 3 leyes generales. Esto es muy importante y creo que será muy importante para las personas que nos escuchan. Rompemos un poquito el esquema tradicional del federalismo, es decir, en el federalismo había normas federales y normas de los estados. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos normas generales que implican que exista una correlación entre la federación y los estados. Ya no es la separación tajante, sino que existe una colaboración entre ambas entes, el federal y los estatales. Y aquí es importante decirlo, el tema electoral no es el único, no nos es desconocido en México. Tenemos una ley general de educación, tenemos una ley general de salud, sin embargo en materia electoral sí es novedoso el tema. Y qué bueno que lo pregunta, porque algunas personas se han acercado al Instituto Estatal Electoral preguntándonos, por ejemplo, si ya dependemos del INE, ¿no? O si nosotros tenemos participación en el proceso electoral 2015, que es de diputados federales. Yo creo que hay que decirlo o tratarlo de decir muy llanamente. Las elecciones federales le seguirán correspondiendo al Instituto Nacional Electoral y los procesos locales al órgano electoral del Estado, es decir, a nuestro Instituto Estatal Electoral.
Sin embargo, hay puntos de encuentro. ¿Cuáles son estos puntos de encuentro? Algunos que ya manejábamos, que era el Registro Federal de Electores, a través del listado nominal, del padrón electoral, de la credencial para votar, que son instrumentos federales. Pero también hoy tenemos esos puntos de encuentro en temas como el servicio profesional electoral, en temas como la fiscalización y en temas que tienen que ver, por ejemplo, con emitir ciertos lineamientos. El PREP ha sido un programa muy exitoso en el estado de Hidalgo. En la pasada elección 2013 fue, sin falsas modestias, hay que decirlo, porque es un reconocimiento a todos aquellos que trabajaron arduamente en este proyecto en el Instituto de Hidalgo, tal vez el más exitoso de 2013. Sin embargo, hoy el INE será quien dicte los lineamientos. Sin embargo, bueno, apreciando esto, también hemos visto que ciertos aspectos de los lineamientos nosotros ya los cumplíamos. Nosotros de alguna manera fuimos, no certificados, porque no es la palabra, pero sí de alguna manera auditados por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la casa de estudios de más prestigio, pues no solamente en México, sino en Latinoamérica, y esto nos dio un plus. Hoy hay una exigencia a través del INE. El INE exige que se dé dentro de sus lineamientos este tipo de situaciones. Nosotros ya lo habíamos hecho. Sin embargo, bueno, hoy tenemos que conjuntar todos estos esfuerzos en temas muy específicos que la propia legislación nos da. Consejero, bueno, sin duda una nueva forma de trabajo que implica mayor coordinación, esfuerzos conjuntos en el orden federal y el local. Vamos a platicar después de un corte cómo será esta nueva dinámica y principalmente qué cambios habrá en la manera de estructurar y trabajar en el Instituto Electoral de Hidalgo con esta reforma y este código electoral. Quédese en IE Contigo, volvemos después de un corte. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Ya estamos de vuelta en IE Contigo, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que también estamos en las redes sociales, búsquenos como IEEH Contigo en Facebook y en Twitter, y nos encontramos platicando con el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, acerca del código electoral de nuestra entidad. Ya antes de salir a corte, bueno, él nos hablaba de los orígenes de este código y también, bueno, que lo que establece va a repercutir en el quehacer de diversas instituciones, por ejemplo los tribunales electorales, los institutos electorales como el IE, también en nuevas formas de participación ciudadana, y nos vamos a enfocar en el Instituto Estatal Electoral. Consejero, ¿qué cambios va a haber en la estructura del instituto? Bueno, este es un tema también muy interesante. Efectivamente, el tema jurisdiccional es un tema que la reforma tocó de manera muy importante, pero bueno, en este mismo programa han estado los magistrados del Tribunal Electoral y se ha pues detallado con mucha precisión. En el caso específico del Instituto Estatal Electoral, hoy tenemos mandamientos extras, es decir, tenemos un mayor cúmulo de atribuciones, de facultades, lo que va a implicar que el instituto se reestructure. Es un tema no solamente de nuevas atribuciones, que ya de por sí sería un motivo para hacer un cambio en el instituto, sino también de nuevas figuras en el propio instituto, como cuáles, bueno, se crea la dirección ejecutiva, han cambiado las coordinaciones ejecutivas que anteriormente manejaba la ley electoral, ahora direcciones ejecutivas, y entre ellas se crea una nueva que es la de precisamente la de género y cultura democrática. Nos parece que este es un tema también muy importante en donde se tiene que trabajar. Ya lo veníamos realizando en el instituto a través de una comisión que tuvo su carácter temporal desde el 2013, pero hoy se consolida precisamente gracias a la sensibilidad de pues, las fuerzas políticas que tomaron el tema, y que bueno, pues también hay que reconocer un gran trabajo que la Comisión de Equidad de Género había desarrollado no solamente durante 2013, sino durante 2014, y que presiden precisamente nuestras consejeras
Isabel Sepúlveda y la consejera Arminda Frías Austria, ¿no? Se hizo un espléndido trabajo, yo diría, y esto también fue una repercusión hacia una nueva reestructuración del instituto. Otro tema que también es interesante, que no contábamos, y que es un tema que inclusive no todos los institutos electorales del país lo tienen, es el tema de la Contraloría. El tema de la Contraloría es un tema que nos obliga a redoblar esfuerzos en temas administrativos, en temas de licitaciones, en temas que tienen que ver inclusive con las responsabilidades que tenemos los propios servidores públicos del instituto, no porque no las tuviéramos, sino porque no teníamos específicamente esa figura, y entonces hoy también el replanteamiento se da en temas como eso, ¿no? Entonces estamos desarrollando estos trabajos. Esto es lo que nos ha permitido, a partir del 1 de enero que entró en vigor el Código Electoral en nuestra entidad, a empezar a trabajar. Lo hemos hecho con el apoyo, y yo quiero agradecerlo, de las y los directores ejecutivos del instituto, digamos en una primera instancia, y pues en la más reciente sesión del Consejo General aprobamos también las comisiones que hoy estarán trabajando precisamente en temas del orden jurídico, del orden administrativo, del orden de prerrogativas y partidos políticos, de capacitación electoral y educación cívica, es decir, todas aquellas, digamos, funciones sustanciales del instituto hoy ya están encabezadas por diversos consejeros y consejeras que habrán de estar trabajando y guiando los trabajos, ya que el propio código nos estableció una obligación: emitir todas las reglamentaciones para hacer operativo el propio código en 120 días. Es decir, si hablamos de que el código entró en vigor, fue publicado en diciembre, a finales, en 22 de diciembre, si mal no recuerdo, pero la entrada en vigor fue el 1 de enero, y entonces esos 120 días se vencen precisamente el último día de abril, y nosotros tendremos que estar trabajando precisamente para tener todas las reglamentaciones, que quiero decirle que son bastantes. ¿Alrededor de cuántas reglamentaciones tienen que hacer y qué temas están tocando estos nuevos lineamientos? Para darnos una idea, son reglamentos, son lineamientos, son bases de operación, y todas estas normatividades sumadas, digamos, en un primer ejercicio que hemos realizado conjuntamente las consejeras, los consejeros, los directores ejecutivos y por supuesto los representantes partidistas, sumamos precisamente casi 30 actividades, es decir, más de 29 documentos que tendremos que estar aprobando de aquí al mes de abril, para efecto de dejar perfectamente establecidas aquellas obligaciones que el código hoy nos arroja al instituto en esa facultad reglamentaria. Entonces estamos trabajando sobre muy diversos temas, temas como las candidaturas independientes, que es un tema transversal. ¿Por qué decimos que es un tema transversal? Porque es un tema que abarca precisamente de radio y televisión, es un tema que abarca financiamiento, se les otorgará financiamiento a los candidatos independientes, la fiscalización, ¿no?, también de los mismos recursos, temas que tienen que ver con la representación en los órganos electorales, y así podemos ir describiendo muchas otras actividades, asociaciones políticas, liquidaciones y finiquitos, digamos, de partidos políticos locales, hablar también de temas tan trascendentes como la propia participación y fomento del voto en la ciudadanía. Hoy precisamente concluimos con la Junta Estatal Ejecutiva un primer borrador de lo que la comisión habrá de discutir en capacitación electoral y educación cívica, que tiene que ver con estos temas, algo que antes no se había regulado en el Estado. Es decir, las organizaciones, inclusive las personas físicas, pueden querer participar también en el proceso, no desde el punto de vista partidista, sino de que la gente acuda a votar. Entonces, pues tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura, y es lo que va a emitirse, por ejemplo, a través de esas reglas. Por ejemplo, los debates entre candidatos. Este es otro tema también que no hay antecedentes en el Estado. Inclusive los últimos procesos federales, donde tuve la oportunidad de estar en el ulterior IFE o INE, en donde
si un partido político decidía no participar, no se hacía el debate. Y es una situación compleja porque con 7 fuerzas políticas, pues a veces alguno no quería participar y eso se consideraba como inequidad en la contienda. Hoy hay la exigencia de emitir también reglas para estos debates, y estos debates se celebrarán en equidad, ¿sí? Invitando a todas las fuerzas políticas, pero aun cuando no acudan todas las fuerzas políticas, el debate tendrá que realizarse. Y es un tema muy interesante, porque eso va a permitir a los ciudadanos, pues no solamente escuchar o ver la propaganda electoral, sino también conocer a los candidatos y que de viva voz sostengan sus posicionamientos para ocupar un cargo de elección. Me parece que los debates vienen a enriquecer también la vida democrática del Estado, y hoy ya tendremos que estar trabajando en estos temas precisamente con miras al 2016. ¿Qué otros temas impactan en cuestión del Código Electoral con respecto a los partidos políticos? Desde luego ya veníamos con una armonización de la Ley General de Partidos. Creo que hace un momento mencioné 3 leyes generales y por describir que era una ley general no lo mencioné. Bueno, independientemente de la Constitución General de la República, tenemos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Partidos, que está relacionado con la pregunta que usted me realiza. Tenemos desde luego las disposiciones constitucionales, tanto en el artículo 41 de la Constitución General de la República como en el 116, pero también disposiciones constitucionales locales, la Ley General de Partidos y desde luego hoy el Código Electoral. ¿En qué temas se desarrolla fundamentalmente esto? Bueno, pues tiene que ver precisamente con temas, por ejemplo, con la paridad de género. Hoy hay la exigencia de que las candidaturas tengan que darse en paridad. Y esto nos implica también dar pues una orientación por parte del Instituto Estatal Electoral en este tema, que es desde luego transversal en todos los demás temas, pero hoy tendrá que haber esa paridad, buscando que precisamente esta paridad no solamente se dé en las candidaturas, sino que se refleje en los órganos de representación. Entonces ese es un tema que hoy se aborda y que hay que decirlo también, hubo mucha sensibilidad de las fuerzas políticas. No fue un tema de paridad única y exclusivamente en los diputados, que era la exigencia. La exigencia federal era la paridad en las candidaturas a diputados. No, en el caso de Hidalgo se logró que la paridad se da inclusive en las regidurías, es decir, nos fuimos hasta el ámbito municipal. Yo creo que eso hay que reconocerlo, pero hay que trabajarlo y hay que sensibilizarlo, tanto a la sociedad como pues a todas aquellas mujeres que han estado trabajando mucho en estos temas políticos, ¿no? Desde luego, pues hablar, por ejemplo, del tema de transparencia. Anteriormente, solamente para ubicar el tema, la transparencia implicaba que si se requería por parte del ciudadano una información de los partidos, se hacía a través de los organismos electorales, es decir, había una triangulación. Hoy los partidos políticos son sujetos obligados directos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano puede solicitarles la información pública, desde luego, aquí recordemos que hay una clasificación de información pública, información reservada, información que no se puede proporcionar por alguna situación específica, pero la propia legislación ya lo regula. No queda voluntad de los entes políticos, sino que precisamente siguiendo esta normatividad se puede aplicar estos criterios, ¿no? Entonces el tema también de transparencia es importantísimo. Y un tema que aunque solamente se contempla en la Ley General de Partidos y desde luego se tradujo en nuestro Código Electoral, pero que solamente se da en un pequeño apartado de estos dos ordenamientos, implica la participación en la promoción de los valores cívicos y democráticos en los niños, niñas y adolescentes. A mí me parece que esto es fundamental, porque antes pareciera que la política es de los grandes, no, de los adultos. No, la política al final de cuentas tiene que darse también en estos sectores, en donde por ejemplo el instituto ya había incursionado, ¿no? Tenemos elecciones escolares, tenemos conferencias, tenemos ejercicios democráticos desde los niños de preescolar. Entonces esto me parece que viene también a reforzar una mayor cultura democrática en miras de una mayor participación también política.
Presidente, bueno, un tema muy amplio, nos gustaría seguir platicando con usted, pero ha llegado el momento de despedirnos. ¿Algo que desea agregar ya a manera de conclusión? Bueno, desde luego agradecer esta oportunidad, desde luego el compromiso del Instituto Estatal Electoral, de todas sus consejeras, de sus consejeros, de sus directoras y directores ejecutivos y de todos aquellos que trabajan en los temas hoy de la reforma, pues seguramente estarán en este programa siendo muy explícitos ya en temas muy concretos. Esta ocasión nos dio la oportunidad pues de dar así las grandes pinceladas, digamos, un gran borrador de lo que es el código, pero de verdad que hay muchos temas que seguramente se habrán de abordar de manera muy puntual, de manera muy técnica por todos ellos. Agradecer desde luego a todas las personas que nos escuchan y muy en especial pues a la producción de este programa, desde luego agradecer a la dirección de radio que hemos tenido el absoluto apoyo en este caso hasta para el programa, y desde luego a todos los que participan, como usted, Ale, como todos los que finalmente están participando en este gran programa de radio. Muchas gracias. Gracias a todas y todos quienes hacen posible este programa, la consejera Isabel Sepúlveda, nuestro productor Guillermo Corrales, Fernando Coifier en los controles, mis compañeros Katy y Diego. Bueno, ha llegado el momento de decir hasta luego, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Ale Gutiérrez, los esperamos el siguiente viernes a las 5:30 de la tarde en este su espacio IE Contigo. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.